Amén. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Amén. Dígale a alguien: yo me siento muy bendecido hoy. El domingo les dije que les iba a hablar de un personaje. Estamos hablando de una serie muy expectante, de mucha bendición, de mucha edificación, desafío, que es la segunda venida del Señor. Estamos tratando de encontrar todos los elementos que tienen que ver con la segunda venida, todos los temas. Posiblemente se nos quede alguno por fuera, pero trataremos de ser muy completos en la exposición de los diferentes temas que tienen que ver con la segunda venida. Y dije que vamos a hablar hoy sobre el anticristo, porque es importante, amados hermanos, conocer quién es esta persona. ¿Por qué se le dice o se llama anticristo? Porque la Biblia lo menciona como el anticristo, porque va a ser precursor de Dios en la tierra. Hablaremos de eso en este espacio, así que voy a compartir esto en dos partes, 4 puntos hoy, 4 puntos dentro de 8 días. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos acerca de la maravillosa experiencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el centro de la historia. Jesús es la razón de la humanidad. Jesús es el creador, el arquitecto del universo. Es el Logos de Dios. Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Jesucristo fue el enviado por el Padre para morir por nuestros pecados, y por su sangre hemos sido perdonados, redimidos, salvados. Jesús es quien dividió la historia de la humanidad en dos, y desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje: Jesús y la salvación para el ser humano. Pero como dice tu palabra, Señor, el enemigo se ha levantado para perturbar la obra tuya y para tratar de arrastrar hacia sí a los que más pueda, engañándolos para llevarles a las tinieblas. Por eso esta noche, Señor, oro que abras nuestro entendimiento para que no seamos seducidos por las mentiras que en este tiempo el enemigo nos da para hacernos creer que es Dios. Gracias, Señor. Cubro la mente, los ojos, la boca, los oídos de tu pueblo, el corazón, y que tu verdad, que tu palabra selle, y que tu Espíritu Santo produzca transformación, redarguya, confronte, que traiga arrepentimiento, que traiga conversión al alma, para que después de conocer este tema, nuestro compromiso sea más mayor y más grande contigo, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. La primera promesa, amados hermanos, que aparece en la palabra del Señor con respecto a la salvación de la humanidad y a la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, pero que a su vez tiene una señal profética del anticristo, la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 15. Voy a leer por ustedes. Génesis capítulo 3, verso 15. Me encantan los que traen cuaderno para escribir. Esos son los que aprenden más, les felicito. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El texto de Génesis 15 está hablando proféticamente. Cuando habla de la simiente de la serpiente, está hablando del anticristo, y es la primera vez que se menciona en la palabra del Señor. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se va describiendo las características y las diferentes maneras como opera el anticristo. La raíz anti puede significar dos cosas: es en contra de o en lugar de. O sea, cuando se dice anticristo, es el que se opone a Cristo y obviamente por tanto se opone a Dios. Isaías capítulo número 14, verso 12 al 15, por favor vayamos, que nos especifica más ampliamente acerca
de esta persona. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, dice la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, en este pasaje que leímos en Isaías, básicamente se está hablando del anticristo, su crecimiento deífico de alguna forma, por decirlo, pero también su caída de parte del Señor. Y la palabra anticristo se emplea para describir el espíritu de rebelión contra Dios. Alguien busque por favor Primera de Juan capítulo 4 verso número 3. Los quiero tener muy activos con la palabra del Señor. Otro, quiero que busque Primera de Juan capítulo 2 verso 18 y el verso 22. ¿Quién tiene Primera de Juan capítulo 4 verso 3? Julián. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu de Satanás, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Hablando del anticristo, si alguna persona niega la deidad de Jesús, lo que está haciendo es negando a Dios, y el espíritu del anticristo está manifestado en él. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Hermano, por favor, léalo en voz alta. Primera Juan 2, 18 y también el 22. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y el 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Entonces, no está hablando del anticristo como tal, sino del espíritu del anticristo que empezó a operar aún mismo desde la creación. Alguien busque primero de Juan capítulo 4 verso 3 y otra persona busca segundo de Juan verso 7. Primera de Juan 4, 3. Hay unas dos hojitas adelante. ¿Quién las tiene ya? Y todo profeta que no confiese a Jesús no es de Dios, sino el enemigo de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Oiga. Pues no está hablando de que el anticristo está en el mundo en los momentos que el apóstol Juan está hablando. Está diciendo que el espíritu del anticristo está operando y ya se encuentra actuando, porque como dice, todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cualquier persona que dice que Jesucristo no vino del cielo a la tierra, se encarnó en la Virgen María y nació virginalmente, conforme lo dice la Biblia, esa persona está hablando no de parte de Dios, sino de parte del anticristo. El versículo 7 de segundo de Juan. ¿Quién lo tiene? Otra persona, por favor. Esas Biblias muy activas. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en el cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Ok, entonces esta referencia lo que están haciendo es preparando lo que vendría, anunciando que ese espíritu comienza y comenzó a operar desde el principio sobre muchas personas, negando que Jesucristo es el Señor, y para señalar que sería una persona del futuro llamado el hombre de la iniquidad, como dice
Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, el inicuo o el hombre de iniquidad. Y alguien busca el versículo 4 de segunda de Tesalonicenses 2, y es el que se opone activamente a Jesucristo. ¿Quién lo encontró? Y otro tiene ahí el versículo 9 de ese mismo capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses. ¿Quién lo encontró? Otro que lea. Vamos a leer varios, por favor. Capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso que acabamos de leer, hablando del anticristo, el cual, ¿qué es lo que hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Ya hablamos de esto, aunque lo voy a ampliar un poco más adelante, cuando se firme el pacto con Israel posterior, cuando ya la iglesia ha sido levantada, este hombre aparecerá, firmará pacto con Israel, y el templo que se está construyendo, ya le dije a ustedes que está construyendo un templo, ¿verdad? Sí. Va a ser cerca de Jerusalén, donde ya en este momento, pónganme atención, ya los levitas, o sea, las personas que van a fungir como levitas según el Antiguo Testamento, ya se le hizo la práctica del examen del ADN para confirmar que sean levíticos puros, raza de Aarón. Ya están preparando los altares, ya están preparando todo el proceso, ya tienen, escúchenlo, ya tienen creadas las vacas rojas, bueyes de color rojo, programadas o programados para los sacrificios. ¿Por qué razón? Porque en este culto, en este templo que se va a edificar o que ya se empezó a edificar, este hombre llamado el anticristo firmará pacto con Israel, Israel, que negó la primera venida de Jesús, está esperando en la primera venida mientras nosotros esperamos la segunda venida. Ellos esperan que el Mesías venga al templo a sentarse a gobernar como Dios para ofrecerle los sacrificios que en el Antiguo Testamento declaran en el libro Levítico, y literalmente es lo que va a ocurrir por 3 años y medio. Por lo tanto, este hombre con señales y prodigios va a convencer a todo el pueblo de Israel y a las naciones que han negado a Cristo y que no tienen y que no están escritas en el libro de la vida, los hombres que no estén escritos sus nombres en el libro de la vida y que estén sellados con la marca o el sello o el número del hombre, que es 666, lo adorarán como Dios, y permitirá y hará que le ofrezcan todos los sacrificios que le ofrecen a Dios en el Antiguo Testamento, haciéndose pasar como Dios. Entonces, por eso lo que leíamos ahí, amados hermanos, se le llama el hombre de pecado. ¿Por qué hombre de pecado? Porque es el resultado de la apostasía. Y cuando habla de apostasía, es la defección, o sea, es el rebajamiento a todas las normas morales establecidas por Dios en su palabra y las convierte en inmorales y sucias. Alguien busque, por favor, 1 Timoteo 4:1, verso 1. En 1 Timoteo 4:1. Otro que lea, por favor. Hay muchas Biblias. Quiero invitar a varios que lean la palabra del Señor. 1 Timoteo 4:1. Mi hermano Marisa, primero la toma Manuel. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok. Alguien busca 2 Timoteo. Bueno, lo voy a leer más tarde. Entonces, lo que dice el texto con respecto a la persona del anticristo dice: en los posteros tiempos. ¿Qué está diciendo? Algunos apostatarán de la fe.
y escúchenme con atención, ¿qué es apostatar? Apostatar es volver atrás de lo que he creído y regresar a la -1. Hoy yo creo esto y mañana lo estoy negando. Por eso está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a los cristianos. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo, en los postreros tiempos, algunos entre ustedes van a apostatar de la fe. O sea, van a negar la fe, escuchando más a mentiras, a espíritus mentirosos de doctrinas de demonios. Amados, si yo ya conozco muchos que se crearon conmigo en el Evangelio, todos son apóstatas, enseñando farsas, enseñando doctrinas y herejías. ¿Por qué? Porque es que es más fácil querer la mentira que creer la verdad. Y se lo voy a explicar. ¿Quién vino enfermo? Levánteme la mano, ¿quién vino enfermo? Nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les voy a mostrar cómo creemos más en la mentira que en la verdad. ¿Cuántas pastas toma usted para su enfermedad? Y no estoy diciendo que no ande al médico y que no tome los medicamentos, no. Pero le estoy diciendo que usted habla más de su enfermedad que lo que Dios dice con respecto a su enfermedad. ¿Usted me está escuchando? ¿Cuántos tienen deudas? Ahí sí levantan la mano todo. Y ustedes, la mayoría de ustedes, hablan más de la deuda y del problema que tiene con esa deuda que lo que Dios dice con respecto a esa deuda. O sea, que es más fácil creer en la mentira que creer en la verdad. Si Dios dice algo con respecto a una circunstancia, a un pecado, a una enfermedad, a un problema, a lo que sea, si Dios dice algo, yo tengo que creer lo que Dios dice, no lo que el mundo, la carne, el diablo y aún mi realidad dice. Si me duele, me duele, punto. Yo no voy a negar que me duele. Yo no voy a negar que esté enfermo. Yo no voy a negar que tengo problemas en el lugar. No voy a negar que hay pecado, que hay tentación, que hay lucha. No se puede negar. Pero cuando me quedo circulando más en lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo, lo que me está pasando, estoy creyendo más a la mentira que a la verdad. Porque eso que hoy estoy viviendo es relativo, es parcial y en un momento. Pero la verdad del Señor, la palabra de Dios es absoluta, es eterna, para siempre y para todos y en todos los tiempos. Y la palabra de Dios, si yo la creo más a Dios que a la mentira, más a la verdad que a la mentira, tarde que temprano la mentira tiene que dejarme, la enfermedad tiene que dejarme, la maldición tiene que dejarme. Y se abre paso la verdad. Porque, ¿qué dice el Señor con respecto a la verdad? ¿Qué dice el Señor? Y conocer la verdad. Por eso, amados, es tan fácil escuchar a cualquiera que nos viene a dar bien bonito, pintarnos pajaritos de oro con respecto a Dios. Ay, tan lindo, vino un Señor, me tocó la puerta y me trajo los folletos y me habló de Dios tan bonito. Usted que no tiene conocimiento de Dios, por no conocer la verdad, le abrió su puerta y permitió que la llenara de demonios, permitió que le llegara engaño a su casa. Y mucha gente, amados hermanos, se aparta de Dios por esa razón. Hablando de la persona del anticristo, será un hombre. Alguien búsqueme Apocalipsis 13:8. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. A ese monstruo lo adorarán todos los que no tienen su nombre. Todos los que no tienen su nombre escrito en el libro del Cordero que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo. Sí, pero vayamos también al 18, por favor. Aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender si hay alguien
Mire conmigo, el versículo 17 dice, y que ahora hablaremos un poquitito más del nivel de capacidad de este personaje. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre o su número. La marca, el nombre o su número en su mano derecha o en la frente. Si me alcanza el tiempo más adelante, hablar un poquito de geopolítica, lo que está ocurriendo en el mundo, para que se esté haciendo, para que se logre esto que dice literal. O sea, literal, lo que hoy día la ciencia y la tecnología están haciendo para que literalmente sea así: nombre, marca o número, nombre, marca o número. Su nacionalidad, geográficamente se ha discutido mucho su nacionalidad, pero dice la palabra de Dios en Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso. El profeta Daniel está hablando de este personaje y del poder de este personaje, y dice, del Dios de sus padres. ¿A qué nación le está hablando el profeta Daniel? A la nación judía. Del Dios de sus padres, o sea que la ascendencia en la parte humana es de Israel. Al Dios de sus padres no hará caso. Dice Jesús en Juan 5:43, yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. La expresión otro en el original, cuando Jesús pronuncia viniere otro en su propio nombre, está hablando a otro coterráneo, alguien de allá mismo de la nación de Israel. Por lo tanto, se cree que está muy confirmado que el anticristo, para emular y ser semejante en todo al Cristo nuestro de la gloria, allá mismo va a nacer. Espiritualmente, hablando de la persona del anticristo, espiritualmente prácticamente va a ser la imagen de Cristo mismo. Él va a querer actuar, él va a querer hablar, él va a querer hacer todo lo que hizo Cristo para manifestarse y hacer creer que es Dios. Alguien búsqueme Hebreos 1:3, otro busca Juan 14:30, otro busca segundo de Tesalonicenses 2:9, que ya lo leímos. Hebreos 1:3, Juan 14:30, segundo de Tesalonicenses 2:9. Pido al grupo alabanza que pase por acá. ¿Qué dice, por favor? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Dios Padre, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ya leímos Isaías, exactamente es lo que Él quiere hacer para ser como Cristo. Exactamente, ¿qué dice Juan 14:30? Ahora estamos con vosotros, porque viene el príncipe de ese mundo que nada tiene. Yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Quiero que usted ponga su corazón, ponga su mano en su corazón y diga: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. Y me fascina cuando Jesús con esa seguridad dice: ya no les hablaré más, porque ya viene el príncipe de este mundo. Él lo estaba profetizando, y él, en mí nada.
¿Usted con él? Nada. Dígale a su hermano, él conmigo, nada. Aleluya, denle ese aplauso, Señor. Denle ese aplauso, Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, será un personaje extraordinario. El único personaje tan extraordinario en la humanidad fue Jesús. Y este será cortado pareciera con la misma tierra. ¿Usted recuerda que la gente decía de Jesús, nunca nadie había hablado como este hombre? Será exactamente eso. Será un genio intelectual. Daniel 8:23, si alguien lo encuentra, Daniel 8:23. Y otro busca Ezequiel 28:3, dos textos, Daniel 8:23, Ezequiel 28:3. ¿Quién tiene? A Daniel. Amén. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al pueblo, se levantará el rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Inteligentísimo. Y Ezequiel 28:3. No eres más sabio que el profeta Daniel, ni conoces todos los secretos. En la versión dice que él era más sabio que el profeta Daniel y conoce todos los secretos. Imagina la lumbrera de ese hombre, un tremendo orador capaz de conquistar audiencias, como dice Daniel 11:21, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Un político astuto y poderoso. Y quiero terminar porque yo me emociono, no hablando del anticristo, hermanos, yo me emociono hablando de Cristo, porque entre más con la verdad descubrimos tinieblas, más verdad somos. No se habla del anticristo para tener miedo, no se habla del anticristo para ser engañados por él o seducidos. Se habla y se aprende acerca del anticristo para amar más a Cristo, para rendir nuestras vidas más a nuestro Señor Jesucristo, para servirle con más fuerza, con más amor, con más pasión. Dije que terminaba con un comentario el siguiente. Los países están viviendo la crisis política más brava en toda la historia de la humanidad. Escuchen esto ya es geopolítica, un poquitico de lo que les iba a decir más la otra semana, creo. Se están reuniendo para buscar quién los gobierne, porque todos han fracasado. ¿Usted sabe cuánto vale un dólar hoy? Faltan 7 pesos para 5.000 pesos. Los gobiernos de los hombres son débiles y cada vez más frágiles. Y es el escenario perfecto que el anticristo necesita para hacer entrada, para proclamarse como único gobernante de la tierra. Porque tendrá esa capacidad de ser el único gobernante capaz de confabular o confederar todas las naciones bajo su dirección, su mandato. Luego hablaremos otros temas en la parte económica, en la parte de gobierno, la próxima semana con respecto a este personaje. Pero hoy estoy tan emocionado, tan feliz, porque el amado está en este lugar. Porque yo sé que muchos han venido a este lugar esperando una visitación. Usted no se va a poder ir a su casa sin su visitación. Usted no se va a ir a su casa enfermo, enojado, inquieto, herido, lastimado, triste. Usted va a ir para su casa lleno de la gloria de Dios. Vamos a cantar una canción. Y con esta canción usted va a decirle al Señor: Señor, abre los cielos y ya llove. Yo no sé usted cómo vino a casa. Yo estoy profetizando que esta casa es la casa de la bendición suya. Que cada martes y cada domingo que usted llegue a esta casa, el Señor derrama su lluvia y trae su vida, frescura, descanso y libertad.
No importa cuál sea su pena, no importa cuál sea su carga, no importa cuál sea su mentira, lo que el diablo le esté diciendo, susurrando, la vida que le esté mostrando, las situaciones que esté viviendo. El Señor nos trae a su casa para arreglar su gloria. Pónganse sobre sus pies, por favor.